Los días que siguieron a aquella cena se estiraron bajo el sol implacable de junio. El calor se pegaba a la piel, denso y húmedo, un reflejo perfecto de la agitación que se había instalado en mi interior. Todo parecía igual en la superficie, el café de la mañana, el silencio de Carlos, la alegría de Lucía al volver a casa. Pero dentro de mí, algo se había quebrado. Ya no encontraba paz en la rutina, solo un rumor constante, un eco de la mirada de Mateo que me perseguía. No podía quitarme de la cabeza la forma en que me observaba, como si quisiera descifrar un secreto que ni yo misma sabía que guardaba. Una tarde, Lucía llamó diciendo que se encontraría con unas amigas de la facultad y que llegaría más tarde. Mateo, que había venido a ayudarla a organizar unos documentos para un máster, se quedó en casa mientras ella salía a toda prisa. Me sorprendió. No esperaba quedarme a solas con él. El aire en la casa cambió al instante, volviéndose más denso. ¿Quiere que la ayude a recoger la cocina, Elena?, preguntó, quitándose la chaqueta vaquera. Llevaba una camiseta blanca que se ajustaba a sus hombros y brazos firmes. No es necesario, Mateo. Yo me encargo, respondí, intentando que mi voz sonara firme, pero él insistió. Tomó algunos platos y se colocó a mi lado, junto al fregadero. El espacio era reducido. Cada movimiento suyo hacía que su brazo rozara el mío, un contacto tan leve como una descarga eléctrica. Podía sentir el calor que emanaba de su piel sin necesidad de tocarlo directamente. El aroma de su perfume, una mezcla de cítricos y madera, me envolvió, haciéndome sentir extrañamente vulnerable. Al pasarme un plato, nuestros dedos se tocaron. Pudo haber sido un accidente, pero el roce se prolongó una fracción de segundo. Fue un contacto sutil, casi imperceptible, pero mi cuerpo reaccionó con un escalofrío inmediato. Tuve que disimular, secándome las manos en un paño con un gesto brusco. Usted hace todo sola. Debería descansar más, dijo en voz baja, mirándome de reojo. El uso del usted creaba una extraña tensión, una formalidad que chocaba con la intimidad del momento. Estoy acostumbrada, respondí sin atreverme a mirarlo a los ojos. El silencio que siguió no era incómodo, era palpable. El tic-tac del reloj de la pared parecía gritar en mis oídos y el sonido de su respiración me llegaba nítido, como si estuviera pegado a mi hombro. Cuando terminé de fregar, él me acercó una taza de café. Lo preparé para usted, dijo, dejándola sobre la encimera. Agarré la taza, pero me di cuenta de que él no la soltó de inmediato. Nuestros dedos quedaron atrapados en el asa por un instante. Fue rápido, pero suficiente para que un rubor me subiera por el cuello hasta las mejillas. Gracias, Mateo, susurré. Él solo sonrió, una sonrisa discreta, pero en su mirada había algo que me desconcertó. No era cortesía. Era una invitación silenciosa, una pregunta que yo no sabía cómo responder. Intentando recuperar el control, llevé la taza al salón, pero sentí físicamente su mirada siguiéndome, recorriendo mi espalda, deteniéndose en la curva de mi cintura bajo el vestido ligero de verano que llevaba. Era como si cada paso que daba fuera analizado por aquellos ojos oscuros. En el salón, el silencio pesaba aún más. Me senté en el sofá y él vino detrás, sentándose en el sillón de enfrente. Demasiado cerca. No de una forma escandalosa, pero lo suficiente para que yo sintiera la proximidad de sus rodillas a las mías. ¿Le gusta Sevilla?, pregunté, solo por romper la tensión. Me encanta, respondió con voz grave, sin apartar los ojos de mí. Pero a veces siento que son ciertas personas las que hacen que un lugar sea especial. No supe qué decir. Me limité a dar un sorbo al café, intentando controlar el temblor de mis labios. El calor de la taza no era nada comparado con el fuego que sentía por dentro. Me levanté, fingiendo que iba a buscar algo a la cocina. Al pasar por el pasillo, lo sentí justo detrás de mí.
No me tocó, pero su cercanía era tal que podía percibir el calor de su cuerpo en mi espalda, y el sonido de su respiración me golpeó suavemente en la nuca. Me estremecí. Me detuve junto a la ventana y la abrí un poco. El aire caliente de la tarde entró, pero no consiguió apagar el incendio que llevaba dentro. Cuando me di la vuelta, él estaba allí, de pie en medio del pasillo, mirándome en silencio. Nuestros ojos se encontraron. Fueron solo unos segundos, pero parecieron una eternidad. Él no dijo nada, y yo tampoco. Pero en esa mirada estaba todo, el deseo contenido, el riesgo, lo prohibido. Entonces sonó el timbre. El sonido me devolvió a la realidad de un golpe. Lucía. Había vuelto antes de lo que pensaba. Abrí la puerta. Su sonrisa iluminó el espacio y rompió el hechizo. Mateo la saludó con total naturalidad, como si entre nosotros no hubiera pasado absolutamente nada. Pero yo sabía que sí. Yo lo sentía en cada poro de mi piel. Algo ya había comenzado, aunque fuera en silencio, en miradas y en roces casi imperceptibles. Y dentro de mí, en secreto, nacía un miedo profundo y una voluntad aún mayor. Aquella semana, el aire de la casa se volvió casi irrespirable. Carlos se había ido a Bilbao por trabajo, y su ausencia, en lugar de aligerar el ambiente, lo dejó cargado de una tensión que solo yo parecía notar. Lucía hablaba de Mateo con una alegría que me apuñalaba el corazón, cada palabra suya un recordatorio inocente de la traición que anidaba en mis pensamientos. Y luego estaba él. Cada vez que aparecía, la energía del espacio cambiaba. El silencio entre nosotros ya no era expectante, sino denso, como si contuviera algo a punto de estallar. Una tarde de sábado, el calor era tan sofocante que parecía derretir el asfalto. Lucía había quedado en la biblioteca. Yo, intentando ahogar mis pensamientos, me refugié en el pequeño patio andaluz, descalza sobre las baldosas frescas, mientras podaba las bugambillas. Llevaba un vestido blanco de tirantes, de algodón fino, que se pegaba a mi piel con la humedad del ambiente, y tenía el pelo recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones húmedos por el cuello. Entonces lo oí entrar. Mateo. Dijo que había venido a dejar unos libros para Lucía. Me encontró en el patio y su mirada me recorrió de arriba abajo, deteniéndose un instante en mis pies descalzos antes de volver a mis ojos. Se ofreció a ayudarme a mover una maceta pesada. Se quitó la camisa, quedándose con una camiseta de color gris oscuro que no tardó en empaparse de sudor, dibujando la línea de su espalda y los músculos de sus hombros. Cada movimiento que hacía parecía preciso, deliberado. Me sentí sonrojar, como si estuviera cometiendo un pecado con solo mirarlo. Me alejé de la ventana de la cocina, pero minutos después, allí estaba yo otra vez, incapaz de resistir. Cuando terminó, entró para lavarse las manos. El olor que llenó el espacio era una mezcla embriagadora de jabón y de su propio sudor. Una fragancia intensamente masculina, real. Yo estaba limpiando la mesa cuando se me cayó un paño de lino al suelo. Me agaché para recogerlo en el mismo instante en que él también lo hacía. Nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en mi mejilla. Me tendió el paño, pero su mano, al subir, rozó deliberadamente mi cintura desnuda, donde el vestido dejaba un trozo de piel al descubierto. No fue un accidente. El contacto fue fugaz, pero firme, y un escalofrío me recorrió entera. Mis dedos temblaron al coger el paño. Gracias, susurré, casi sin voz. Él no respondió. Se limitó a mirarme, su expresión seria, intensa, casi dolorosa. Usted lo sabe, ¿verdad?, dijo por fin, su voz un murmullo profundo que vibró dentro de mí. A veces siento que la comprendo mejor que nadie. Las palabras cayeron sobre mí como chispas sobre gasolina. Tragué saliva, retrocediendo un paso.
No digas eso, Mateo. No deberías. Mi voz salió débil, quebrada, una súplica en lugar de una orden. Levantó una mano, como si fuera a tocarme el brazo, pero la dejó caer en el último segundo. El silencio que se instaló entre nosotros era tan potente que me dolía en los oídos. Me di la vuelta bruscamente y caminé hacia el interior de la casa, pero él me siguió por el pasillo. El espacio era estrecho, y sentí que estaba justo detrás de mí, tan pegado que el calor de su cuerpo atravesaba la fina tela de mi vestido. Su respiración me golpeaba la nuca. Elena, dijo, y por primera vez usó mi nombre sin él, señora. Fue bajo, casi un susurro, pero resonó en todo mi cuerpo. Cerré los ojos un instante. No sabía si quería oír lo que venía a continuación, pero tampoco quería huir. Apreté el paño de lino en mi mano, como si fuera un ancla que me sujetara a la realidad. Estaba paralizada, atrapada entre el miedo y un deseo oscuro y poderoso. De repente, un ruido en la calle rompió el momento. La risa de Lucía, clara y fuerte, acercándose a la casa con una amiga. Me aparté de él como si quemara, con el corazón desbocado. Corrí a la cocina y empecé a guardar vasos, fingiendo una normalidad que no sentía. Mateo entró justo después, pasándose una mano por el pelo, recomponiendo la expresión como si quisiera borrar cualquier prueba de lo que había estado a punto de ocurrir. Lucía entró en casa, sonriente, ajena a todo. «Hola, Mateo». «¿Ya estás aquí?», dijo, dejando sus cosas en una silla. «¿Estabas ayudando a mi madre en el patio?». «Sí, claro», respondió él con un tono tranquilo, casi frío, que me heló la sangre. Le sonreí a mi hija, pero mi sonrisa se sentía rota, falsa. Más tarde, ya en la cama, reviví cada detalle, la cercanía de nuestros cuerpos, su mano en mi cintura, el sonido de su respiración detrás de mí, mi nombre en sus labios. No había pasado nada, nada tangible, pero ambos sabíamos que la línea invisible se había cruzado. Y lo peor era que una parte de mí, una parte egoísta y hambrienta, no quería volver atrás. Aquella noche no pareció terminar nunca. Después de que Lucía subiera las escaleras, me quedé paralizada en el salón, con las manos temblando y el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Cada segundo de silencio que bajaba desde su habitación pesaba como una losa, como una acusación. Sabía que tenía que hablar con ella, pero me aterrorizaban las palabras que podrían salir de mi boca. Subí las escaleras despacio. Llamé a su puerta. «Lucía, ¿puedo entrar?». La puerta se abrió un resquicio, lo suficiente para ver sus ojos, enrojecidos e hinchados. «¿Qué estaba pasando ahí abajo, mamá?», preguntó sin rodeos, su voz temblorosa pero afilada. Tragué saliva. «No era nada, hija. Solo estábamos hablando, te lo juro». «¿Hablando?», me interrumpió, su voz cargada de un dolor que me desgarró. «Nunca he visto a dos personas, hablando, tan cerca, como si estuvieran a punto de». La frase murió en sus labios, pero la rabia y la traición llenaron el aire. Aparté la mirada, incapaz de sostener la suya. La vergüenza me quemaba por dentro. «Lucía, créeme, por favor. Nunca quise hacerte daño». Ella se cruzó de brazos, una barrera entre nosotras. «Entonces, ¿por qué temblabas? ¿Por qué no puedes mirarme a los ojos ahora mismo?». Sus palabras eran cuchillos. En ese preciso instante, oí pasos en la escalera. «Mateo». El corazón se me detuvo. Apareció en el umbral de la habitación, su rostro serio, sus ojos oscuros llenos de una determinación que me heló la sangre. «Mateo, vete», le supliqué, pero no me escuchó. Se giró hacia Lucía. «No voy a mentirte, Lucía», empezó, su voz sorprendentemente firme. «Entre tu madre y yo hay algo».
Algo que no puedo negar. El mundo se detuvo. El aire desapareció de la habitación. Lo miré, horrorizada, incapaz de creer que se hubiera atrevido a decirlo en voz alta, a materializar la pesadilla. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Luego soltó una risa nerviosa y rota. ¿Estás loco? Es mi madre, gritó, su voz quebrándose. Lo sé, respondió Mateo, acercándose un paso. Pero es más fuerte que yo. Basta, grité, encontrando por fin mi voz. No digas ni una palabra más. Pero ya era demasiado tarde. Lucía temblaba de pies a cabeza, las lágrimas corrían libremente por su rostro. No me lo puedo creer. Mamá, ¿cómo has podido permitir que esto pasara?, preguntó, mirándome como si viera a una extraña, a un monstruo. La culpa me aplastaba. Lucía, no. Yo nunca quise, intenté explicar, pero las palabras sonaban vacías, inútiles. Mateo no apartaba su mirada de mí. Era como si quisiera que yo confirmara lo que él decía, que asumiera mi parte, que eligiera un bando. Y la verdad, una verdad horrible, era que una parte de mí quería hacerlo. Pero cuando vi la mirada rota de mi hija, comprendí la profundidad del abismo que se abría bajo nuestros pies. Lucía dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. Necesito salir de aquí. Necesito aire, dijo, empujándonos para poder pasar. Oí la puerta de la calle cerrarse de un portazo, su eco retumbando por la casa vacía. Me quedé de pie, sin fuerzas. Mateo se acercó y puso una mano en mi hombro. Elena, esto ya no tiene vuelta atrás. Iba a saberlo tarde o temprano. Me aparté de él bruscamente, con lágrimas de rabia en los ojos. Has hecho demasiado daño. ¿No lo entiendes? Puedo perder a mi hija. Me miró en silencio, pero sus ojos lo decían todo. Él no iba a rendirse. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se sumió en un silencio doloroso y absoluto. Me apoyé en la pared del pasillo y me deslicé hasta el suelo. Me sentí dividida en 1000 pedazos, mujer, madre, culpable, deseada. Y comprendí que la verdad ya no podía esconderse. La confrontación no había hecho más que empezar. Los días siguientes fueron un purgatorio. La casa, antes mi refugio, se convirtió en una tumba llena de silencio y fantasmas. El eco del portazo de Lucía resonaba en cada habitación. No había vuelto. Su cama seguía intacta, su ropa en el armario, pero su risa, su energía, todo lo que daba vida a nuestro hogar, había desaparecido. Se estaba quedando con una amiga y no respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. Cada silencio suyo era una nueva herida. Carlos regresó de su viaje. Estaba tan inmerso en sus planos y reuniones que apenas notó la ausencia de Lucía, aceptando mi excusa de que se había quedado a estudiar en casa de una amiga, sin hacer más preguntas. Su indiferencia era casi más dolorosa que el odio de mi hija. Me sentía completamente sola, una extraña en mi propia vida, atormentada por la culpa y por un deseo persistente que me negaba a nombrar, pero que ardía bajo mi piel como un veneno. Una tarde, incapaz de soportar más el encierro, salí a caminar sin rumbo. Dejé que mis pies me llevaran por las calles de Triana hasta la orilla del Guadalquivir. El sol del atardecer teñía el agua de un color dorado y melancólico. Y entonces, lo vi. Estaba apoyado en la barandilla del puente de Triana, como si me hubiera estado esperando. Sentí una mezcla de furia y una atracción fatal. Me acerqué a él, con el corazón martilleándome en el pecho. Déjame en paz, le dije, mi voz temblorosa de rabia contenida. ¿No ves que lo has destruido todo? Él se giró. Sus ojos oscuros no mostraban ni una pizca de arrepentimiento. ¿Destruido? ¿Qué, Elena?, respondió,
su voz grave y peligrosamente suave. ¿Esta vida de silencios? ¿Este matrimonio que es una mentira? Yo te veo. Él ni siquiera sabe que existes. Sus palabras eran crueles, pero se clavaron en mí porque eran verdad. No tienes ningún derecho, empecé a decir, pero él dio un paso y acortó la distancia entre nosotros. El único derecho que reclamo es el de sentir esto, dijo, y tomó mi mano. Intenté soltarme, pero su agarre era firme. Levantó mi mano lentamente, sus ojos fijos en los míos, y presionó sus labios en el interior de mi muñeca, justo donde se siente el pulso. Fue un beso lento, íntimo, posesivo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Siento tu pulso, susurró contra mi piel. Está tan acelerado como el mío. Me quedé sin aliento, atrapada en su intensidad, odiándome por no poder apartarlo. Me voy de Sevilla, dijo de repente, soltando mi mano. Me ha salido un trabajo en Madrid. Me voy pasado mañana. Me miró, y su mirada era un desafío, una súplica, una orden. Vente conmigo, Elena. Empecemos de cero, lejos de todo esto. Te esperaré aquí mismo, en este puente, pasado mañana a las 10 de la noche. Si no vienes, te juro que desapareceré de tu vida para siempre. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más, dejándome allí, de pie en medio del puente, con su ultimátum resonando en mi cabeza y el fantasma de su beso ardiendo en mi muñeca. ¿Podría hacerlo? ¿Podría dejarlo todo atrás por una pasión que ya me había costado a mi hija? Temblorosa, me di la vuelta para volver a casa, con la mente hecha un caos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. No había texto. Solo una foto. En la imagen estaba Mateo. Pero no estaba solo. Estaba abrazando a una mujer joven, riendo, sus cuerpos pegados con una familiaridad que me revolvió el estómago. Y la reconocí con un horror helado. No era Lucía. Era una de sus amigas de la universidad, una chica que había estado en casa un par de veces. Debajo de la foto, apareció una única línea de texto. ¿De verdad crees que eres la única? Me quedé paralizada en mitad del puente, con el teléfono en la mano. La elección que tenía que hacer ya no era entre mi hija y mi amante. Era entre una mentira conocida y una ilusión que, de repente, parecía mortalmente peligrosa. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y quién me había enviado esa foto? La noche cayó sobre Sevilla, y por primera vez en mucho tiempo, el vacío que sentía se convirtió en un miedo atroz. Mi nombre es Elena, tengo 45 años y mi vida transcurre en Sevilla, entre el aroma de los geranios que cuelgan de nuestro balcón en Triana y el silencio espeso que llena la casa cuando la puerta se cierra. Cualquiera que nos viera desde fuera, diría que lo tengo todo, un marido, Carlos, arquitecto de renombre, una hija, Lucía, que es la luz de mis ojos, y una casa impecable con vistas al Guadalquivir. Pero en la soledad de la tarde, cuando el sol tiñe de naranja los azulejos de la cocina, siento un vacío que se parece demasiado a la sed. Aquella mañana, el aroma del café recién hecho llenó el aire, pero no pareció llegar hasta Carlos, que leía el periódico con la misma concentración con la que diseña sus edificios, ajeno a todo lo que no sean sus propios planos. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo, que se ceñía a mis caderas con la caída natural de la tela, y unas alpargatas de esparto que dejaban mis tobillos al descubierto. Unas pulseras de plata sonaban suavemente en mi muñeca cada vez que me movía. ¿Quieres más café, cariño?, pregunté, forzando una naturalidad que ya no sentía. Levantó la vista un segundo, sus ojos grises pasando por encima de mí sin verme realmente. No, gracias. Tengo una reunión importante, dijo, con esa voz fría y precisa que usaba para dar órdenes en la obra. Lo vi ajustarse la corbata,
recoger su maletín de cuero y salir sin un beso, sin un roce. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un portazo en mi alma. El silencio que dejó no era paz, era ausencia. Me miré en el espejo del recibidor. Vi las finas líneas que empezaban a marcarse alrededor de mis ojos, la sombra de un cansancio que no era físico. Sentí que había dejado de ser mujer para convertirme en parte del mobiliario, una madre, un ama de casa, la rutina personificada. Justo en ese instante, la voz de Lucía rompió mis pensamientos. «Mamá. Este sábado viene Mateo a cenar, ¿vale?», dijo, entrando en la cocina con la energía de sus 23 años. Era hermosa, libre, con el mundo a sus pies. El brillo en sus ojos era todo lo que yo sentía haber perdido. Asentí, intentando que mi sonrisa pareciera tan genuina como la suya. El sábado por la noche, la casa olía a ajo, a pimentón y a vino de Rioja. Había preparado una paella de marisco y el aroma se mezclaba con el perfume de los jazmines del patio. Elegí un vestido rojo, de seda, con tirantes finos y una caída que insinuaba mi figura sin revelarla. Me llegaba justo por debajo de la rodilla, y cada paso que daba con mis sandalias de tacón fino resonaba levemente en el suelo de baldosas hidráulicas. Cuando sonó el timbre, me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Y allí estaba él. Mateo. Más alto de lo que imaginaba, con el cuerpo firme de quien cuida de sí mismo, unos ojos oscuros y profundos y una sonrisa contenida que no llegaba a mostrar los dientes. «Buenas noches, señora Elena». «Es un placer conocerla», dijo, extendiendo la mano. Su voz era grave, respetuosa. Le di la mano. Se suponía que era un simple saludo, pero en cuanto su piel tocó la mía, sentí una corriente de calor inesperada. Su mano era grande, fuerte, y la sostuvo un segundo más de lo estrictamente necesario. Por un instante, sus ojos se clavaron en los míos, con una intensidad que me desarmó. No fue una mirada insolente ni vulgar, fue simplemente, demasiado larga. Demasiado profunda. Durante la cena, Lucía no paraba de hablar de sus planes, de un viaje a Marruecos, de un proyecto de fotografía. Carlos se limitaba a escuchar a medias, interviniendo solo para hablar del último partido del Betis. Yo sonreía, servía el vino, pasaba el pan, y en cada gesto, sentía la mirada de Mateo siguiéndome. Era una mirada fugaz, disimulada, pero estaba ahí. Se fijaba en mis manos al servir, en el movimiento de mis muñecas donde tintineaban las pulseras, en cómo el vestido se movía alrededor de mis piernas cuando me inclinaba. En un momento dado, se me cayó la servilleta de lino. Al agacharme para recogerla del suelo, noté cómo el escote del vestido se abría ligeramente. No necesité levantar la vista para saber que él estaba observando. Sentí su mirada no en mi rostro, sino en la curva de mi cuello, en la piel desnuda de mi hombro. Me enderecé de golpe, con la cara ardiendo, y forcé una sonrisa que no me llegó a los ojos. Él desvió la mirada rápidamente, pero vi un atisbo de algo en su expresión, una curiosidad intensa que me hizo temblar por dentro. La noche terminó sin más incidentes. Salieron juntos, cogidos de la mano. Me quedé en la puerta, viéndolos alejarse por la calle empedrada bajo la luz anaranjada de las farolas. Cuando cerré la puerta, me apoyé en la madera fría. El corazón me latía con una fuerza descontrolada. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, de mis ganas de sentirme viva. Pero una parte de mí, esa parte que llevaba años dormida, sabía que no era solo imaginación. A la mañana siguiente, volví a mi rutina. Café, platos, silencios. Pero mientras miraba mi taza, recordé el calor de su mano. Solo había sido un apretón de manos. Pero ese calor seguía ahí, grabado en mi piel, y comprendí, con un escalofrío que me recorrió la espalda, que algo peligroso y terriblemente excitante acababa de despertar dentro de mí.